Vamos a concluir este capítulo que habíamos iniciado en la última parte del lado B del primer cassette, en relación a la pronunciación correcta del nombre de las entidades débicas que presiden el proceso de construcción objetiva de los grandes arquetipos. Estos arquetipos se conocen a través de la filosofía griega, de los grandes filósofos. Vamos a intentar hoy hablar también de estos arquetipos. Finalizando, podríamos decir que los maestros de sabiduría y aquellos que están por serlo, la hueste no ascendida, compuesta de altos iniciados, adeptos, poseen claves de sonido mediante las cuales opera sobre el éter y puede invocar a las huestes débicas que corresponden a los planos físicos, astral, mental, búdico y átmico. Se dice que en cada iniciación se encierra el conocimiento secreto de alguna clave, nota o sonido, incluyendo una impresionante cantidad de nombres angélicos, a través de los cuales la voluntad de Dios con respecto al universo puede ser debidamente comprendida. La existencia mística de jerarquías espirituales en las más alejadas estrellas, en los planetas de nuestro sistema solar y aún dentro de los ambientes sociales de la humanidad, obedece a la necesidad divina subyacente en el cosmos absoluto de que el espíritu se perpetúe eternamente a través de la obra universal de la creación. Finalmente diremos la vinculación que tiene el pentagrama. El pentagrama musical, muchos hacen música sin saber las claves que encierran las notas de este pentagrama, y es entonces donde a cada adepto hacia su perfección se le enseñan las claves místicas de las notas do, por ejemplo, re. Estas notas están vinculadas a toda la evolución creadora, y en el caso de la nota do, más específicamente al plano físico. La nota re, por ejemplo, está más vinculada al plano astral. Y así, sucesivamente, la nota mi, que se le entrega en la tercera iniciación al adepto o candidato a su proceso creador, es aquella que está vinculada al plano mental, es decir, mi está vinculado con el plano mental. Y en ese plano mental nos encontramos con los agnis del fuego, es decir, los devas del fuego, que acuden a la invocación del iniciado o del discípulo iniciado y dinamiza los espacios mentales de la naturaleza, creando las bases de una participación consciente y activa de este, o sea, del adepto, en los planos ocultos de la divinidad. Ante la correcta pronunciación del sonido, los ángeles del destino planetario, los señores del karma, le muestran al iniciado, en un fantástico despliegue de luz, el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. Vale decir que cuando esta humanidad, a pesar del estado hipercrítico en que vive, tiene un destino, y todos sabemos que no hay ningún poder que pueda destruir ni violar el destino de la Tierra. Lo que ocurre es que estamos en una batalla, en una lucha. Esto no es conocido por la gente. La gente y muchos grupos, de los llamados grupos ocultos, esotéricos, permanentemente están hablando de un destino apocalíptico. Y este es un grave error, porque la Tierra ya tiene su matriz etérica en la cuarta dimensión. Por consiguiente, lo que está ocurriendo ahora es el ajuste karma milenario de las almas.
Vale decir entonces que si bien tenemos una crisis, la Tierra tiene su destino de luz a raíz de estos grandes seres que no vamos a mencionar, pero que conocemos, y que son precisamente arquetipos espirituales. Y en la cuarta iniciación, el maestro se encuentra con la nota Fa de este gran pentagrama cósmico, y que está vinculado a estos grandes devas llamados Agnis Vatas. Agnis Vatas. En la cuarta iniciación aprende el iniciado el valor de aquellas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí nos encontramos en este plano que ya trasciende el plano mental, podríamos hablar de un plano búdico. En ese fuego cósmico es donde se produce un cambio fundamental en el lisiado. Libera el ángel solar, que hasta aquel momento había constituido el centro activo de la evolución espiritual. Presumiblemente este sea el momento en que se viste el traje sin costura que mencionan los maestros, que mencionan, o que ha mencionado Jesús o el maestro San Germán en su momento. Son radicalmente trascendidos los niveles físicos, astral y mental de aquel que vino, encarnó varias veces y ahora está terminando su evolución, es decir, parte de su destino. Se crea una nueva avenida de luz en lo que se considera el drama místico de la evolución planetaria, y el iniciado penetra conscientemente en el plano búdico. Las palabras sacramentales son: todo ha sido consumado. Entonces acá tenemos el destino próximo de la humanidad. Y acá tenemos la relación con el Gólgota, la crucifixión de Jesús. Padre, todo ha sido consumado. Y así sucesivamente, el discípulo o el discípulo iniciado va penetrando en la quinta iniciación y recibe el secreto de la nota sol, de la escala de sonidos cósmicos. Y estas notas aparecen como mantras invocativos y responde la naturaleza entera y todas las huestes angélicas que participan en el misterio de la creación de los 5 planos del universo. Ya no hay secretos a revelar en lo que a los ángeles, agentes débicos, creadores de la forma se refiere. El iniciado, convertido en un glorioso adepto, en un perfecto mago, dirige entonces a voluntad las corrientes débicas hacia aquellos puntos de la vida del planeta en donde es necesaria una nueva y más potente producción de energía, y colabora estrechamente con los grandes ángeles del sistema en el trabajo mágico de materializar en la Tierra los geniales arquetipos de la evolución solar. Por eso alguien tiene que trabajar en esta proyección del grupo solar. Y como grupos solares no podemos soslayar el concepto de la geometría. En cuanto a las notas siguientes, la y si, pertenecen a sexta y séptima iniciación solar, evoluciones débicas más allá de nuestro actual entendimiento. Por lo tanto, no son tocadas, dado que tenemos un gran trecho para poder lograr esta quinta iniciación. Y aquí vamos dejando este trabajo, el secreto de estas sublimaciones, de estas invocaciones de los éteres, en donde los ángeles, los constructores de la forma, están tejiendo con rayos de luz un nuevo destino de perfección para todos aquellos hijos de la vida, seres espirituales como hombres, capaces de mantener firmemente en sus mentes y corazones
los delicados pensamientos y sutilísimas emociones que harán posible hacer resonar los éteres del espacio con la luz de un nuevo sonido, con las vibrantes notas del más sublime e indescriptible canto. Y terminamos este capítulo tan interesante y en esta vinculación, en este reconocimiento de la vinculación débica, que incipientemente desde el lado del corazón vamos realizando año tras año nosotros, con varios hermanos vinculados a esta proposición de la jerarquía de los maestros, la unidad de los... Vamos a comenzar a indagar sobre el arquetipo. Cuando lo inmanente y lo trascendente de cualquier ser viviente, y nos referimos a todos los reinos, se han unido en cualquier momento del tiempo y en cualquier lugar del espacio, se produce un milagro de rara y espectacular belleza, el arquetipo. Así los filósofos griegos, entre ellos Platón, y la filosofía griega hablaba del arquetipo, la síntesis geométrica de belleza alcanzada por un cuerpo en la vida de la naturaleza mineral, vegetal, animal y humana. Existe también, en el nivel que sea, una energía espiritual que ha logrado redención, siendo psicológicamente perfecta su expresión a través de aquella forma o bendita forma, teniendo en cuenta que no puede haber perfección posible en la naturaleza si no se realiza previamente un equilibrio verdadero entre una razón interna o propósito creador y una manifestación externa por medio de una cualificada forma geométrica. Es decir, acá podemos hacer algunas aclaraciones. La gente busca un motivo interno, pero aquel que está más despierto, además de encontrar ese motivo interno, se conecta con el concepto creador. Ese concepto creador es muy amplio. Ese concepto creador también se puede aplicar al que hace transmutación. La magia de la alquimia, la magia de los rayos. Entonces uno no solamente arranca o aprende con una meditación X o determinada, sino que comienza a entender el motivo. Ese es el proceso interno que uno va captando a través de su conciencia. Pero paralelamente a este devenir se produce ese equilibrio con esa manifestación externa que conocemos como la geometría. Tal equilibrio no hubiera sido posible a no mediar el tercer factor, aquellos que tenemos inserto en nosotros, ese cuerpo electromagnético pero con sentimiento, este poder aglutinante de la energía al que místicamente llamamos alma, denominadas también psique. Si esa alma superior no va siendo autoconciencia, si no tenemos ese instrumento, no podríamos decir pienso y luego existo, no podríamos hacer la síntesis interior y la síntesis exterior. Esto lo estamos aplicando a la parte geométrica. Lo podemos llevar a la manifestación en el plano, a través también en la parte externa, sin pensar geométricamente, aunque lo hacemos. Es decir, la relación con lo que nos rodea, la correcta relación con lo que nos rodea, ese concepto que vamos afianzando permanentemente. Primero, la reverencia por la vida, que también es un proceso, si se quiere, externo e interno. Y todo lo demás, aquello que tenemos que aplicar como seres críticos en manifestación, dignidad, cortesía, diplomacia, para poder ir realizando ese arquetipo en nosotros. Por supuesto que esto no es una cosa de futuro. Muchos maestros y muchas formas están permanentemente siendo realizadas, es decir, muchas formas permanentemente, así como nacen almas en el universo, están produciendo el arquetipo. ¿Quién sabe en qué momento, por ejemplo, el maestro Saint Germain realizó el arquetipo? Lo digo esto para entender, para que comprendamos. Esto es
un arquetipo espiritual, pero también todas las fórmulas o todas las formas de la naturaleza poseen un alma que las dota de conciencia y de un impulso vital para realizar ese arquetipo. Es decir, hacia un definido propósito de redención o de perfección. La palabra de los maestros es permanente, buscar la perfección. Aspecto que muchos no lo intentan o no lo han concientizado. Entonces, le hacen el juego a las fuerzas que los quieren ver apagados, destruidos, desmotivados. No, pero somos humanos. Pero no, tenemos que concientizar que nuestro destino es un destino cósmico y trascendente, que podemos llamarlo de muchas maneras, pero que crísticamente decimos la redención, que a pesar de todo no constituye meta rígida, sino que en el cassette anterior comentamos que son antesalas de mayores conocimientos y realizaciones. Por lo tanto, cuando estamos llegando a una parte de nuestro destino espiritual, estamos llegando solamente a una estación hacia más proyecciones, dado que el universo es infinito. Y todos sabemos que a través de las muy buenas enseñanzas que hemos recibido a través del tiempo, el universo es espiralado a infinito. Y cósmicamente hablando, no se pasa nunca por el mismo punto espacial. Por lo tanto, cuando hablamos de arquetipos en relación con la forma geométrica, tema que estamos tratando, hacemos referencia a un estadio de perfección orientado siempre a nuevas y más esplendentes perfecciones. De ahí que la perfección, que no constituye un fin en sí misma, sino que es un eterno movimiento hacia más elevadas realidades. No está esta perfección condicionada a meta definida alguna, ya que una vez la naturaleza ha realizado el milagro de un arquetipo en el nivel, plano, reino, especie que sea, abre automáticamente la perspectiva de nuevos y más esplendentes arquetipos o modelos futuros a realizar. Estos arquetipos van pasando de planeta en planeta. Es decir, nosotros estamos recibiendo arquetipos a realizar de planetas más evolucionados. El arquetipo del hombre se halla virtualmente en aquello que conocemos como el ser andrógino. Podríamos acá, para tener una mayor comprensión, si puede ser o no, la referencia, las almas gemelas. Cuando las almas gemelas se unen dos seres que forman el andrógino. Es decir, aquellos en cuyo centro de conciencia se han fundido o reconciliado todas las posibles polaridades. Aunque hablemos de muchas, nosotros conocemos dos, las polaridades masculinas o femeninas. Pero no nos olvidemos que somos una trinidad en la unidad. Faltaría un nuevo vector. Todos los seres son una trinidad en la unidad. Forman lo que se llama el triuno o el trino. Y cuando nosotros decimos que se han fundido o reconciliado todas las posibles polaridades, podemos aclararlo mucho más simplemente esto, hablando del rayo masculino y del rayo femenino entrantes por el desierto de Gobi y por los Andes. Esas fuerzas masculinas o femeninas son las que tenemos que conciliar. ¿Cuál ha sido el problema de la humanidad? El exceso de rayo masculino o el mal manejo del rayo masculino, que está aún produciendo estragos en muchos que se creen avanzados espirituales o chelas o metafísicos o lo que sea, porque todos deben trabajar esa trinidad invertida superior, vanidad, envidia, orgullo, que es muy común en los caminantes espirituales. Tenemos que hablar con esta crudeza para comprender que tenemos que ir realizando, hablar menos de estos elementos y realizar más. Entonces, cuando nosotros vamos derrumbando estos átomos negativos, vamos drenando estas formas negativas, cuando nosotros vamos desarrollando estos valores del rayo femenino, que no tienen nada que ver con el aspecto sexo, entonces nosotros vamos equilibrando el exceso
o el mal manejo del rayo femenino o masculinidad es lo que ha traído la violencia, la guerra y una serie de pasajes sociales producto de no armonizar estas energías por parte de la humanidad, muchas veces por ignorancia, otras veces por olvido y otras veces por omisión de los verdaderos caminantes espirituales. ¿Cuáles son estos elementos femeninos? Aquellos de que hablamos siempre y no realizamos. Se habla mucho del amor, se habla mucho de la misericordia, se habla mucho de la generosidad, se habla mucho de tantas cosas, pero aún están sin realizaciones concretas o objetivas. Es decir, entonces, que el desarrollo de nosotros es desarrollar las cualidades femeninas, espiritualmente hablando, o las cualidades múltiples que encierran estos valores, y poder entonces unificar estas formas que podríamos llamar geométricas, estos estados superiores. De ahí que la perfección, dijimos, se va realizando en la unión de estas polaridades. Al igual que ocurre con el misterio de la electricidad, cuyo centro de equilibrio es la luz. El alma del hombre es el centro de la reconciliación entre el espíritu y la materia, entre la vida divina y la forma geométrica del cuaternario inferior, entre el propósito de ser y la acción de realizar, que es lo que falta. Porque muchos que están viviendo en el plano mental, sin realización, y es lo que los maestros muchas veces denominan espejismo, o cuando no, exceso demasiado, se enfatiza demasiado el aspecto forma, el aspecto de aquello que es transitorio. En el centro de la eterna balanza de la justicia kármica se halla el alma del hombre, decidiendo, luchando, sufriendo y gozando, hasta que llega un día en que la balanza se equilibre. El espíritu y la materia ya no luchan entre sí, se hallan perfectamente integrados en el centro causal del alma y se produce entonces aquel fenómeno que esotéricamente se denomina el andrógeno, la realización perfecta del hombre o la mujer que han consumado su destino. La mente humana ya no lucha ni se extiende horizontalmente a la búsqueda de conocimiento y su corazón se halla desapegado y libre de todo deseo. El kundalini celestial circula libremente por los centros conocidos, Susuma, Ida y Pingala, y se hallan perfectamente equilibrados, y el fuego, tal como místicamente se dice, se ha convertido en luz, una luz que orienta hacia las más elevadas realidades cósmicas. En tal estado de realización, el cuerpo físico, ya pertenezca a un hombre o una mujer, deja de sentir atracciones sensorias o estímulos materiales. Nada ni nadie puede afectar ya este equilibrio estable en la vida de esa naturaleza. Es decir, el ser espiritual ha vencido aquello que denominamos el ego. Y cuando en el proceso cíclico de la muerte física, tal esplendente y cualificado cuerpo arquetípico ha de ser abandonado, la conciencia del alma no se refugia en determinadas zonas intermoleculares, sino que se fusiona absolutamente con la mónada espiritual, el verdadero y único ser. Si algún nuevo nacimiento tuviera que producirse en el devenir del tiempo, la mónada se manifestará físicamente sin necesidad de sujetarse al común proceso de concepción nacido de la dualidad masculina-femenina, espermatozoide-óvulo, sino que será realizado por medio de un ímpetu de amor y utilizando creativamente las fuerzas angélicas del espacio para construir el vehículo adecuado a la realización de ciertos servicios o misiones que solo la mónada espiritual conoce y sirve. A este cuerpo de radiante y sublime irradiación que el iniciado crea con ayuda de los devas superiores, se lo denomina Langa Sarire, y tiene la propiedad de no envejecer, de estar libre de enfermedades y de persistir en el plano físico todo el tiempo que sea necesario para el cumplimiento de la obra jerárquica aceptada voluntariamente por la vida infinita de la mónada espiritual. Y estos cuerpos, estos Langa Sarire, son aquellos que utilizaron los sagrados Kumaras. Y a veces nos preguntamos si el maestro Saint Germain utilizó un Langa Sarire,
Otra de sus propiedades es la de hacerse invisible este Langa Sarire a voluntad y de surgir inesperadamente de los éteres del espacio cuando así conveniere a los propósitos monádicos. Y yo me pregunto, las apariciones de María, de la Virgen, me pregunto las apariciones de Jesús, y este cuerpo, un verdadero talismán viviente, está bajo la custodia de ciertos devas de elevadísima evolución que lo vitalizan, haciendo circular las extensas energías del espacio cósmico. Estos átomos seleccionados se dice que provienen del cuarto nivel etérico y que son atraídos en virtud de un sonido o mantra en especial que pronuncia el iniciado cada vez que tiene necesidad de utilizar ese cuerpo sagrado. En estas últimas ideas y consideraciones, no pocos indicios acerca de la actividad de aquellas gloriosas jerarquías débicas denominadas en algunas partes los ángeles, señores de los arquetipos, quienes bajo la suave imposición del adepto construyen los cuerpos sagrados o langas sarires necesarios para el cumplimiento de alguna misión especial, siguiendo el criterio universal de la gran fraternidad blanca que guía los destinos espirituales del planeta Tierra. Vamos a continuar con otro capítulo, otro tema, el lenguaje débico. Las relaciones normales entre los hombres es, por supuesto, a través del lenguaje. Pero el lenguaje de los dioses o de los ángeles está compuesto no solamente de sonidos, sino de números y de figuras. Y aquel que sepa pulsar esta triple nota podrá conversar con ellos. Bien, esto es precisamente lo que hemos intentado decir desde un buen principio cuando nos referíamos a sonidos, colores y formas geométricas. No podríamos atrevernos en manera alguna a penetrar el misterio de las estructuras de las formas de la naturaleza sin tener en cuenta el poder del lenguaje estético como elemento básico de construcción. Hicimos referencia al significado oculto del nombre de los devas y de los hombres para producir las actividades que conducen al embellecimiento de la forma que constituyen la vida de la naturaleza y de los ambientes sociales del mundo, siendo los llamados mantras unos sonidos específicos reconocidos por los investigadores esotéricos con el suficiente poder como para atraer la atención de determinados grupos de devas y producir a través de ellos algunos efectos de características mágicas en los niveles físico, astral o mental. Aclaramos que mucha gente hace mantras, el Om, por ejemplo, es un mantra, el Yo Soy también es un mantra, y también que muchos grupos trabajan con apoyo de conciencia. También existen mantras vinculados a energías, a principios divinos y demás, en los distintos idiomas del mundo, sánscrito, hebreo, griego, etc. Aclaramos esto porque en algunas oportunidades hemos trabajado nosotros hace algunos años con algún tipo de frases mántricas y sabemos que esas frases mántricas están conectadas con decenas de energías divinas. Como asimismo, esas frases mántricas activan determinados centros. También sabemos que el mal uso de una palabra o de un verbo puede producir la activación de un centro mucho más y en detrimento de otro. Es decir, que la palabra hablada, el manejo del pensamiento, hace de que el tema mántrico sea delicado y deba ser pronunciado por aquellas personas responsables que puedan haber investigado un poquito más a fondo. No nos vamos a extender en esto. Lo cierto es que podemos decir Om y podemos decir Yo Soy. Estamos hablando de formas mántricas comunes, pero de ahí en más a pronunciar cierto tipo de mantras desconocidos y en otros idiomas, tendríamos que estar seguros a qué ondas de emisión pertenecen. Y, por otra parte, que no produzcan fenómenos dentro de nuestro circuito cuerpo y alma. Es decir, que no produzca problemas dentro de la parte bioquímica y de la parte anímica espiritual. Continuando con este tema, el lenguaje débico,
diremos que la tarea principal de la investigación de los planos ocultos es tratar de apropiarse adecuadamente de los símbolos etéricos de construcción de que se valen los devas para producir las distintas formas